Inicialmente encontramos en La Guajira una región que se caracteriza por su biodiversidad en ecosistemas únicos y en comunidades indígenas como la comunidad Wayuu, que dependen directamente de la tierra y sus usos, pues para los recursos naturales como un sustento para ellos. Este estudio se enfocará en identificar cuáles son las diferentes formas en que la minería impacta el suelo, incluyendo no solamente la contaminación, sino también la degradación y la pérdida de la diversidad, que pues, puede afectar directamente, y además se valoran cuáles van a ser las prácticas de restauración y mitigación utilizadas por la industria minera en la región para contrarrestar todos estos impactos negativos que se tienen sobre el suelo. Para el planteamiento de la pregunta problema nos fijamos en una problemática bastante amplia como es el tema de la minería. Hicimos una revisión bibliográfica del tema enfocándonos un poco más en los daños colaterales que esta causa al medio ambiente. Es así como nos encontramos con la contaminación del suelo. Delimitamos este tema a un caso nacional como lo es el del departamento de La Guajira. De esta manera procedimos a hacer una revisión bibliográfica mucho más extensa donde nos encontramos con problemáticas y puntos de vista como la legislación o la socioeconomía que eran débilmente cuestionados. De esta manera nacen nuestras subpreguntas. Bueno, problema de investigación. El principal problema de investigación propuesto es la afectación de la minería a los suelos. Esto también lo hicimos para la zonificación, que en el caso sería la afectación de la minería a los suelos de La Guajira. De manera general, en un contexto global, podemos la afectación de los suelos mineros. Por ejemplo, en el caso del río del lago que está propuesto en Argentina, en el cual antes era una mina de carbono y de otros minerales, pero por culpa de esta minería y con el paso del tiempo, la densidad del agua, o mejor dicho, la densidad del suelo, corrijo, ha sido afectada subiendo la densidad de la misma. Cuando la densidad del suelo es alta, lo que sucede es que la parte folicular y de las raíces de las plantas, que crecen de manera vertical, no pueden penetrar bien el suelo. Por ende, estos crecen de manera horizontal y el problema de esto es que son muy fáciles a la erosión o que se desprendan. Por esto mismo se propuso también pues, crear una laguna. Las minerías son los sitios responsables principalmente de la liberación de metales pesados al suelo y a las fuentes de agua. Por ejemplo, también tenemos casos donde la biomagnificación de metales pesados y la contaminación de los mismos, esto a contexto global, genera impactos negativos. Por ejemplo, las grandes industrias en Japón biomagnifican los residuos en el agua, bien sean por metales pesados, contaminación, materia orgánica, etc. Y todo esto se va a afectar en los cultivos de arroz y por ende estos cultivos de arroz también presentan metales pesados y son una representación directa para un problema de la salud sanitaria. Por ejemplo, tenemos el caso de la cuenca de la Concagua, que queda en México, donde antes de una instalación termoeléctrica, todas las plantas germinaban de manera correcta, las semillas germinaban de manera correcta, y asimismo los frutos que generaban estas también eran buenos, se podría decir así. Después de la instalación de la termoeléctrica, según el estudio, más del 50% de las semillas no germinaban, y las cosas que germinaban, los frutos no tenían nada de comparación a los frutos que eran antes de la termoeléctrica, y esto se debe principalmente a la biomagnificación y a los contaminantes que había en el suelo y en el agua. Y es que este es el problema de la investigación, la contaminación de los suelos o también del agua, pues en este caso más del suelo, a causa de todo lo relacionado con la minería. Bueno, en el caso del árbol de problemas, como bien se sabe, son pues las raíces, son las causas de la problemática. Lo que viene siendo el tronco viene siendo más que todo pues la definición de la problemática, y las hojas vendrían siendo los efectos. En este caso, pues nuestro tronco de nuestra investigación vendría siendo las afectaciones del suelo por minería en el departamento de La Guajira. Bueno, teniendo en cuenta que las raíces de nuestro árbol de problemas son las causas, tendríamos como la deforestación y la aceleración del paisaje, la extracción de minerales, el uso de sustancias químicas y las alteraciones del hábitat natural. Esto es lo que se hace cuando se encuentra pues estos trabajos o estas cosas de minería. Ya los efectos que tendrían estas raíces en sus hojas o en las hojas del árbol podría causar la degradación física del suelo, la erosión del suelo, la contaminación del suelo y la pérdida de la biodiversidad. Como bien se sabe, pues La Guajira está caracterizada por ser
un lugar con biodiversidad y su importancia como los hogares indígenas. Y ya que la minería o esta actividad de minería es la que está como pues en estos momentos generando economía en este departamento, pero esto también puede hacer que se vea afectada la calidad del suelo por esta actividad y también la calidad de la vía de este departamento o la calidad de las poblaciones locales que viven en este territorio. Y más que todo, pues con la preservación de los ecosistemas en Colombia. Para la elaboración del proyecto se deben tener en cuenta unos objetivos, especialmente un objetivo general, el cual tiene como propósito analizar las afectaciones del suelo provocadas por la actividad minera en el departamento de La Guajira, en el Colombia. Por otra parte, dentro de los objetivos específicos se tiene, primero, definir el estado actual de los suelos en las áreas de influencia de la minería en La Guajira. Segundo, identificar los impactos ambientales directos e indirectos de la actividad minera en el suelo. Y por último, describir cuáles son esos efectos socioeconómicos de la minería en las comunidades locales de La Guajira. Bueno, en el caso del marco conceptual tenemos que la minería en el departamento de La Guajira es una de las principales actividades económicas de esta. Sin embargo, esta actividad presenta impactos ambientales a la hora de la extracción, desecho, cierre y abandono de todas estas plantas mineras. Por ende, también los conceptos traídos a continuación son conceptos que van contextualizados primeramente en el enfoque de la investigación y en el enfoque teórico que se le dio, y asimismo para poder comprender mejor pues este artículo. Los primeros conceptos son extracción de carbón, que es el proceso para la extracción de carbón mineral en el suelo de La Guajira. El segundo concepto es impacto ambiental, que son las consecuencias negativas en el medio ambiente, y en este caso en el suelo de La Guajira, debido a la actividad minera. El tercer concepto es la degradación de suelo, que es la pérdida de la calidad y la fertilidad del suelo. El cuarto concepto son los desechos mineros, que son todos aquellos residuos o desechos generados durante el proceso operativo de extracción, que si no se manejan adecuadamente pueden producir grandes impactos ambientales negativos en el área de influencia. También tenemos textura del suelo, que son las propiedades físicas del suelo, etc. Empecemos con nuestro marco teórico. Erosión y sedimentación. Las prácticas mineras pueden desencadenar la erosión del suelo, incrementando la sedimentación en los cuerpos de agua más cercanos. Resulta que esta sedimentación puede contener sustancias tóxicas y partículas de suelo contaminado que terminarán propagando la contaminación incluso a los lugares más alejados de la mina. Seguimos con el impacto socioeconómico. La contaminación del suelo también puede generar consecuencias socioeconómicas bastante significativas, ya que ésta puede dañar los medios de subsistencia de las comunidades locales que dependen activamente de la agricultura y la pesca, y generar distintos conflictos por el acceso y la calidad de los recursos naturales. La regulación y las políticas. Es crucial tener que implementar las regulaciones y políticas efectivas para mitigar y prevenir la contaminación del suelo por actividades mineras. Esto implica el control de los residuos, la implementación de prácticas de mineras sostenibles y un monitoreo constante de los recursos de agua y suelo. Nuestro diseño de la investigación fue basado en el método no experimental, ya que la manifestación de las variables estaban fuera de nuestro control, enfocándonos exclusivamente en la comprensión y exploración de esta problemática. Este método se aplicó de manera transversal, analizando los datos de distintas variables en un periodo corto de tiempo. Posteriormente, se realizó una investigación descriptiva para mayor entendimiento y para mostrar las características del fenómeno de estudio y de las poblaciones afectadas. El enfoque de la investigación se desarrollará con la metodología fundamentada en el enfoque cualitativo. Para ello se hará uso del análisis y la recopilación de datos no numéricos, así como las entrevistas como un medio para poder captar la diversidad de experiencias y opiniones en respecto a la problemática. También la observación de participantes para poder tener una contextualización más definida y acertada sobre el fenómeno. En lo que tiene que ver con el marco metodológico, lo que es la población y la muestra, pues en nuestro trabajo se va a desarrollar de la siguiente manera. Como bien viene siendo, se va a hacer pues o evaluar o identificar la problemática mediante pues la población, un grupo
un grupo de la población del departamento de La Guajira, más que todo para analizar la problemática que piensan, qué es lo que está pasando, qué es lo que saben ellos sobre esta problemática, y también otra muestra vendría siendo lo que son los artículos de revisión, las revistas, los trabajos de grado, entre otros, pues investigaciones que sean relacionadas con este tema que nos aporten a nosotros como investigadores para la realización de este proyecto. En la parte de las técnicas de recolección de datos, pues nuestra investigación se va a desarrollar una técnica en específico que viene siendo las encuestas. Las encuestas que se van a realizar, pues como se mencionó anteriormente, en específico a 20 personas del departamento de Magdalena, de la comunidad de este departamento, para la realización de pues esta técnica con el fin de recoger información acerca de la problemática que ellos sepan o lleguen a saber qué es lo que está afectando, qué es lo que no, qué es lo que ellos creen que se puede hacer con esta problemática y todas estas cosas. Bueno, en el caso de los instrumentos para la recolección de muestras, comenzaremos con un breve contexto. Tenemos que los instrumentos para la recolección de muestras o datos son una herramienta diseñada principalmente para poder manejar la información de manera sistemática y estructurada. Estos instrumentos son utilizados en diversas disciplinas y en diversos contextos, y asimismo hay recolecciones tanto para artículos cualitativos como artículos cuantitativos. Para el caso de esta investigación en específica, se usará lo propuesto por Miguel Alegre, que fue un autor que está plasmado acá en el artículo, que plantea los 4 niveles de instrumentos para la recolección de estos, como lo podemos ver en la imagen. Sin embargo, nosotros haremos hincapié en el nivel 4, principalmente porque este nivel mantiene un alto rigor a la hora de la formalidad de los datos y puede de vital importancia a la hora de realizar la investigación, porque al tener bastante viabilidad de los datos, que incluye informes técnicos, informes estadísticos, artículos de investigación, investigaciones parecidas a este tema o que van en el mismo contexto, nos puede acercar principalmente a tener un buen artículo y también a desempeñar buenos resultados. En el caso de los instrumentos para el procesamiento de los datos o de las muestras, se utilizó principalmente el uso de triangulación de datos. Esto porque el uso de la triangulación de datos, o mejor dicho, de múltiples fuentes de datos, métodos o teorías propuestas ya por investigadores que han sido plasmados en artículos científicos, en artículos estadísticos, etc., permite un buen procesamiento y un buen análisis de los mismos relacionados al contexto del tema, como lo podemos observar en la gráfica, donde hay 2 ejemplos de triangulación de datos y principalmente la triangulación de datos se trata de eso, de recolectar datos, piensa de fuente 1, fuente 2, para llegar a una misma información, que es completar la punta del triángulo, se podría decir así. Bueno, para la recopilación de datos se hará primero una entrevista a expertos, pues se realizarán entrevistas a expertos en geología, ecología y minería para obtener información especializada sobre el estado actual de los suelos en las áreas de influencia minera. También se hará una observación participante, pues, digamos, a partir de la participación de las comunidades mineras cercanas, se podrá observar sobre los distintos efectos socioeconómicos y ambientales y pues se podrá llevar, digamos, un registro de observaciones y experiencias. Luego, para las herramientas de análisis, se tendrá análisis de contenido, pues a partir de la examinación de documentos, informes y entrevistas, también un análisis FODA que pues examine las distintas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se tiene para evaluar el estado actual del suelo en La Guajira, así también como un análisis en las redes sociales para ver cuál es la utilización de herramientas de análisis de redes sociales para visualizar y comprender las interacciones y relaciones sociales en las comunidades que están siendo afectadas. Por último, se tienen tanto infografías como mapas interactivos que se utilizan tanto para resumir y presentar de manera más clara los hallazgos sobre los impactos ambientales y socioeconómicos, y la utilización de mapas interactivos para mostrar visualmente las áreas de influencia minera y los puntos críticos para la afectación del suelo respectivamente.